Buenas, muy buenas, buenísimas, soy Buco y esto es Cruce de Aceros. En este segundo diario de desarrollo de Acero, el sistema que estoy desarrollando, os voy a contar la base estadística de dados que vamos a usar en el juego. Si no sabes, aunque sea un poquito de rol, todo lo que va a venir a continuación probablemente no te va a interesar demasiado, aunque si he hecho los deberes, en el canal deberías encontrar algún vídeo cortito explicando qué es esto de jugar al rol y cómo se juega. Si ya sabes un poquito del asunto, ya sabes que para decidir el éxito o no de las acciones de los personajes, jugadores, se utiliza algún tipo de sistema aleatorio que añada algo de aleatoriedad al asunto para que no sea sencillamente alguien decidiendo y ya está, que puede ser una cosa narrativa muy bonita, pero tendría poco de juego y poco de tensión. Entonces la forma más sencilla y asequible es con dados, la máquina de azar más antigua de la historia probablemente. Llevamos tirando dados desde que empezamos a andar. El sistema de dados más conocido en el mundo de los juegos de rol es el de Dungeons and Dragons, que es básicamente tirar un único dado al que se le añaden modificadores negativos o positivos dependiendo de las circunstancias y con el que hay que superar un determinado número asignado por el director o calculado por el director siguiendo las reglas del juego. De esta forma, cuantos más modificadores positivos tenga tu personaje para esa acción, más fácil es que lo consiga y viceversa. Pero yo no empecé a jugar al rol con ese sistema, empecé con el de Chaosium, con Stormbringer, que lo tenía en común con RuneQuest, la llamada de Chulu o Cthulhu, que en mi opinión es un poco mejor porque es muy obvio saber cuáles son las probabilidades que tienes de hacer o no hacer una tarea, porque el valor es la probabilidad en percentiles, en porcentaje de 1 a 100% de probabilidades. El director también aplicará modificadores dependiendo de si la tarea es más difícil o más fácil, de forma que le añadirá percentiles o le restará percentiles hasta llegar a un número final, un número objetivo, y el jugador tira entonces un dado de 100, que habitualmente, aunque los hay de 100 caras, habitualmente son dos dados de 10, uno representando las decenas y el otro representando las unidades, y si obtienes menos que ese porcentaje de probabilidad, pues entonces lo has logrado y si no, no. Y después hay otros sistemas en los que se tiran más de un dado, lo cual curiosamente tiene más consecuencias de lo que podría parecer, porque tirar dos dados de 4 no es lo mismo que tirar un dado de 8. Cuando tiras un único dado, todos los números posibles de la tirada tienen las mismas probabilidades de salir. Cuando tiras dos dados, no, porque el posible resultado 4-5 y el resultado 5-4 suman lo mismo, es el mismo resultado final, que es el mismo que 3-7 y 7-3 o 2-8 y 8-2, hay un montón de posibilidades que te dan el mismo resultado final. La distribución de probabilidades entonces, en lugar de ser una línea recta, se convierte en una especie como de pirámide. Y si sigues añadiendo dados, esa pirámide se hace cada vez más curva, asemejándose cada vez más a una curva de Gauss o distribución normal, que es como se reparten habitualmente las características de cualquier población, ya sea de cosas vivas o no, en la naturaleza. La altura de la gente, el peso de la gente, la longitud del pene de la gente. Todos son distribuciones normales, algunas más que otras. Entonces, usar un sistema que tire más de un dado hace que la distribución de probabilidades del evento se parezca más a lo que sucede en el mundo real, que las cosas más extremas sean muy poco probables, sucedan muy de vez en cuando y haya un grupo de cosas habituales que suceden en el medio. Hay sistemas que usan incluso más de 2 dados, como GURPS, que utiliza 3 dados que hay que sumar, y después hay otros sistemas que usan muchos más dados, pero no para sumar los resultados, sino para decidir si cada uno de esos dados es un éxito, cuenta como un éxito o no, porque ha superado determinado valor asignado por el director o calculado por el director según las reglas del juego, lo cual mola un montón porque así tienes un montón de dados que tirar, que objetivamente mola mucho tirar un montón de dados, pero después tienes que ir contando cada uno de los éxitos por separado. Bien, pues yo creo que me voy a quedar un poco en medio, porque si mi intención es que este sistema sea tirando a realista o acercándolo más a la realidad, una distribución más realista, como que suena apropiado, pero creo que no hace falta tirar 3 dados para tener esa ventaja de hacer que las cosas más extremas sean más difíciles. Una pirámide es muy diferente a una línea recta, pero no tan diferente a una campana de Gauss. Creo que la distribución es lo suficientemente buena, sobre todo si tienes el número suficiente de pasos. En mi caso, la elección ha sido 2 dados de 10 sumados, de forma que los resultados posibles van de 2 a 20. Y me gusta también el tener un número objetivo para tirar por debajo. No sé por qué, probablemente por una cuestión de costumbre, por haber empezado por Stormbringer, quizá. Porque creo que la otra opción, lo de tirar por encima, viene bien cuando quieres tener en cuenta la diferencia entre el resultado de la tirada
y el número objetivo, de manera que cuanta más diferencia haya, pues mejor lo has hecho. Pero si lo quieres tener en cuenta de forma sistémica, de forma concreta y regulada, y no solamente como interpretación del máster, de cuanto más sea la diferencia, pues más cuento que ha sido el efecto, sino que quieres que tenga efectos reales, entre comillas, en el juego, entonces ya te pones a hacer restas de cuál es la diferencia de una y otra, y tienes que tener en cuenta, y dependiendo del grado, dependiendo de la escala del juego, esas diferencias pueden ser muy grandes y se te pueden salir de madre, y creo que hacer que el sistema sea equilibrado en esas circunstancias puede ser complicado. Creo que le viene muy bien a juegos de altísima fantasía donde, bueno, pues es habitual y esperable que un personaje sea infinitamente mejor que otro y que el otro personaje infinitamente peor no tenga absolutamente ninguna posibilidad. Recuerdo que había una consecuencia de las reglas originales, no sé si era de la tercera edición o alguna más antigua de Dungeons and Dragons, pero era matemáticamente imposible matar a un personaje de nivel X, ahora no recuerdo si era 20 o algo así, con un cañón a bocajarro en su pecho desnudo. Era imposible. Por matemáticas, ese personaje tenía más puntos de daño, más puntos de vida, de los que podía hacer, por matemática, el cañón. Entonces, si no te importa ese tipo de cosas y forma parte de la ambientación fantástica que estás corriendo, pues es un sistema adecuado. En mi caso, creo que no. Sí que me gusta que la tirada de acción ya dé información sobre la calidad del resultado de esa acción. De hecho, el juego que me metió esta idea en la cabeza originalmente fue el 007, que pillaba el sistema de percentiles habituales y hacía una separación por grados de éxito dependiendo de por cuánto lo habías conseguido, y había que consultar cada vez que se hacía una tirada una tabla o hacer una cuenta rápida de múltiplos de 5 para saber en qué grado estabas. La verdad es que no era muy lento, pero tampoco ayudaba a agilizar las cosas. Puedes intentar convertir esos grados de éxito directamente en el resultado. Y es, de hecho, lo que yo intenté inicialmente con A0, que no hubiese una segunda tirada de daño, que es una cosa como muy habitual. Si has tenido éxito con el ataque, solamente es lo único que se decide con esa tirada, si has tenido éxito o no, y después se decide el efecto de esa tirada con una tirada secundaria, con otros dados. Intentando que todo fuese más integrado, quise ahorrarme esa segunda tirada y me encontré con un problema muy serio. Y es que los resultados posibles estaban muy limitados. Por ejemplo, si lo que estás intentando calcular, el resultado final de la acción que estás intentando calcular es el daño que se le ha hecho a un enemigo, y no quieres una tirada secundaria, entonces no te queda mucho más remedio que asignar un número de daño a ese arma en particular, que se sumará o restará al resto de modificadores de la tirada de efecto, dependiendo de la fuerza del personaje, bla 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 bla. La cosa es que siempre que aciertes harás exactamente el mismo daño. Y de nuevo, si la pretensión es hacer un sistema realista o más realista, pues obviamente era algo que no se sostenía. Así que mandé la idea a tomar por culo y volví otra vez a tiradas secundarias para los efectos de las acciones, especialmente el daño. Y estoy contento de haber vuelto a esta opción porque así el juego tendrá la posibilidad de tirar muchos dados diferentes. Que para un goblin de los dados como yo, pues está muy bien tener una justificación extra para comprar más dados. Pero antes de la tirada de efecto, como os decía, sí que me gustaba la idea de que la tirada propiamente dicha de la acción ya diera información o modificara la calidad del resultado final de la acción. Muchos de los juegos clásicos tenían al menos 2 grados de éxito siempre, que era el éxito normal y después el éxito crítico. En Dungeons and Dragons, si obtenías un 20 puro en el dado, en tiradas de ataque, pues duplicabas el daño. En Stormbringer sucedía cuando conseguías un 0-1, un 1%. O por debajo del 90% de tu habilidad, bueno, el 10%, si tiras por debajo del 10% de tu habilidad se consideraba un éxito, de manera que saber si había sido un éxito u otro era relativamente fácil, con condiciones de separación muy claras y rápidas de calcular. Yo quiero quedarme de nuevo en un terreno intermedio. Ni tener que hacer restas para ver exactamente la cifra de ventaja que has obtenido con respecto a tu número objetivo, ni tener que calcular tablas como en el 007 para tener 5 grados de éxito, sino 3 grados de éxito. Si sacas por debajo de tu número objetivo, que en mi sistema voy a llamar competencia, lo competente que eres en esa actividad en particular, entonces, en general, si sacas por debajo, lo logras. Si sacas por debajo de la mitad de tu competencia, entonces lo logras con un grado de éxito 2, y si lo logras por debajo de una cuarta parte o una aproximación con un sistema alternativo que propongo, pero bueno, dividir por 2 y volver a dividir por 2 tampoco es
se tarda tanto, y obteniendo por debajo de ese cuarto, entonces tendrías el grado de éxito 3, que es el grado de éxito mayor. ¿Cuál es la calidad extra que le dan los grados de éxito mayores a la acción? En el caso del combate, que es digamos nuestra acción base, el efecto se calcula tirando unos dados extra, y esos dados extra dependerán de la fuerza del personaje, del tipo de arma que esté usando el personaje, de manera que cuanto más daño posible pueda hacer ese personaje con ese ataque, el dado que tira es un dado con más caras, pero sin modificadores directos, sin sumar o restar números. Una tirada de efecto es siempre un dado, es decir, siempre cabe la posibilidad de que por muy grande que sea tu hacha doble de combate, solamente le hagas un rasguño a alguien. La forma en la que el grado de éxito modifica este resultado, esta tirada de resultado, esta tirada de daño, es que cada grado de éxito significa un dado extra que puedes tirar no para sumar al dado anterior, sino para elegir, ya sea el mayor o el menor, depende de si te interesa hacer más o menos daño. Esto representa que un mayor grado de éxito significa un mayor control sobre el resultado final. No necesariamente tiene por qué ser querer hacerlo mejor, puede que tu intención sea hacerlo mal. Así que digamos que tu dado de daño es un dado de 10, si tienes un grado de éxito 1 tiras un dado de 10 y ya está. Si tienes un grado de éxito 2 tiras 2 dados de 10 y eliges cuál te quedas, y 3 dados de 10. Lo mismo. Y aparte de todo esto, para poder alargar las probabilidades hasta prácticamente el infinito y sea muy difícil que algo sea completamente imposible de hacer, las tiradas en este sistema explotan. Eso significa que cuando un dado cae en su máximo valor, activa otro dado igual para sumar al resultado final. Digamos que en tu tirada de daño de antes, del dado de 10, sacas un 10, eso significaría que ya haces esos 10 y después tiras otro dado extra y lo sumas. Y esto puede pasar de forma encadenada. La propia tirada de acción también explota. De esta forma podemos hacer que la pifia, que podría denominarse como el grado de fracaso de una acción, también dependa de la habilidad, de la competencia, porque habitualmente las pifias suelen ser un valor concreto, un valor fijo de la tirada de dados. En el sistema de percentiles, el 0,0. Sacar el 100 es fallar aunque tengas más de un 100% en la habilidad, pero si solamente es esa cifra en particular. Creo que también es realista que si eres extremadamente malo en una actividad, tienes muy poca competencia, sea más fácil que la cagues brutalmente también. Así que haciendo explotar la tirada de acción inicial, el número final puede ser bastante mayor que 20. Y puedo definir que la pifia, el fracaso catastrófico, sea obtener más del doble de tu competencia, que también es muy fácil de calcular. Esto también significa que si eres extremadamente malo, puedes sacar una pifia sacando incluso por debajo de 20, porque eres muy malo. Las tiradas abiertas empujan un poco la campana de Gauss hacia lo positivo, pero eso es fácilmente compensable aumentando la competencia inicial de los personajes para realizar cualquier acción. Y ya para terminar con lo que es la tirada básica, la diferencia entre aplicar los modificadores por dificultad o facilidad de una acción a el número objetivo o a la tirada del dado. En mi caso he decidido que los modificadores sean directamente la competencia. Primero porque de esta forma tienes un número objetivo directamente y no tienes que hacer cálculos secundarios de no, pues con el modificador de la tirada lo que tendrías que obtener finalmente es tal, sino que ya tienes el número que tienes que sacar delante de ti. Y segundo porque de esta forma también se modifican las probabilidades de los diferentes grados de éxito y pifias. Si tú la modificación se la aplicas solamente a la tirada, los números que representan los diferentes grados de éxito siguen en el mismo sitio, lo cual creo que no es realista. Creo que si tu habilidad está afectada por circunstanciales, también están afectadas circunstancialmente las probabilidades de que la cagues más de lo que lo cagarías habitualmente y viceversa. También hay otra razón para elegir 2 dados de 10 como tirada básica de este sistema, y es que de esta forma puedo utilizar un sistema parecido al de Vampiro la Mascarada, que tenía por un lado los atributos y por otro lado las habilidades, y se podían combinar de formas diferentes dependiendo de la naturaleza y exigencias de la tarea, pero con valores de 1 a 10 en lugar de 1 a 5, que creo que son unos valores como muy intuitivos también. Vamos, de 1 a 10 en la escala de toda la vida. De esta forma hay mucha elasticidad a la hora de aplicar conocimientos y habilidades, que serían, pues eso, las habilidades, con las
características innatas del personaje que serían los atributos. En el caso concreto de la esgrima, que es para lo que estamos aquí, pues la esgrima no dependería exclusivamente de la destreza. Puede que alguna maniobra sea esgrima, pero con astucia, porque estás tratando de hacer una treta, de engañar al contrario, o inteligencia, para que no te engañen. Esta elasticidad permite que haya muchas maniobras posibles con un grupo relativamente reducido de características y habilidades, muchas opciones posibles de ventaja y coste que tendrá que tener en cuenta para tener una estrategia y una táctica exitosa. Así que la base, resumiendo, es esa: tirar por debajo de un número, que será la competencia. La competencia se calcula con la suma de atributos y habilidades, 3 grados de éxito, que creo que no son difíciles o lentos de calcular, porque es dividir para dos veces un número de 2 cifras, un número de pifia que también depende de la competencia, del número objetivo, y tiradas abiertas o explosivas para poder incluir efectos extremos, aunque también extremadamente inusuales. Bueno, ya me diréis qué os parece, ya me diréis si me he dejado algo en el tintero, si no estoy teniendo algo en cuenta que me podría ayudar, y nos vemos en el próximo diario de desarrollo, en el que ya empezaremos a hablar un poco más concretamente de habilidades, atributos, cómo se describen los personajes. ¡Salud!